Bueno, vamos a introducirnos en el mundo fantástico de los virus. Los virus son moléculas de carácter orgánico residual que para poder sobrevivir necesitan introducirse en una célula hospedero. Por tanto, tienen una estructura química muy especial que puede llegar hasta nosotros y generar problemas de salud. Por tanto, vamos a analizar los tipos de virus. Existen las partículas de virus que son infecciosas, se llaman viriones. Unos están hechos de ácido desoxirribonucleico, otros de ácido ribonucleico. Los viroides, que solamente atacan a las plantas, son virus desnudos de ácido ribonucleico. Y los priones, que son proteínas desnudas, que ellas se encuentran en los cerebros y después cuando llegan a otro organismo pueden generar efectos degenerativos neuronales. Por tanto, hoy vamos a trabajar con las generalidades, la estructura química, el tamaño de los virus, su envoltura, sus formas, su ciclo vital de replicación, qué moléculas tienen que tener para que puedan penetrar en las células hospederos, las enfermedades virales y por último las epidemias y videos de la replicación de los genes. Como ellos son moléculas tan simples, tan sencillas de ácidos, la microbiología, que se encarga de estudiar organismos microscópicos como células, vegetales, animales, virus, bacterias, protozoarios, protistas y hongos, ahí caben los virus y por tanto la virología es la ciencia que se encarga del estudio de estos tres tipos de organismos que conforman los virus. La biología molecular, ¿por qué? Porque la biología molecular tiene que estudiar la estructura química que es de ácido desoxirribonucleico y de ácido ribonucleico. Por tanto, el mundo de los virus es un mundo fantástico que vamos a empezar a trabajar con él. Tenemos una serie de réplicas realizadas de las figuras que hemos obtenido de los virus. Ahí tenemos los coronas, los macrófagos, alguna bacteria, un adenovirus, resto de virus corona y las formas que tienen algunas icosaédricas. También tienen estructura helicoidal, algunos tienen estructura helicoidal, pero remitámonos a este mismo virus que es un bacteriófago. Este solamente se introduce en bacterias. Su genoma vírico es de ADN, lo pueden ver. Tiene una cápsula llamada cápside que conforma la cabeza, tiene un cuello, tiene una cola helicoidal, tiene un cuerpo y tiene fibras de cola o espigas. Las necesita para introducirse utilizando las moléculas de la membrana celular del hospedero para poder introducir su material de ADN a través de un tallo que tiene, y esa es la manera de introducirse hasta el interior de las bacterias. Arriba tenemos un adenovirus, un virus de ADN, tiene una cápsula, tiene una membrana, no tiene cápside, no es que tenga cápside, sino que tiene una membrana protectora, y esa membrana protectora hace que él sea un virus desnudo. Luego tenemos un filovirus, que es el virus de la viruela. La viruela es un virus que ha venido acompañando a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Inclusive Ramsés II, cuando se extrajo la momia de 4000 años atrás, Ramsés II había muerto de unas pústulas que genera este virus. Tenemos otros tipos de virus como el dengue, el chikungunya, el Epstein-Barr, que fue descubierto en 1984 y que genera una fiebre hemorrágica llamada ébola, y este virus del mosaico del tabaco, que tiene cápsula helicoidal. Su material genético viral es de ácido ribonucleico y solamente ataca las hojas del tabaco y genera manchas necróticas, o sea, destruye las cosechas de tabaco. Fue empezado a estudiar desde 1900. Aquí tenemos el virus de la influenza, es un virus de ácido ribonucleico, tiene una cápside, tiene una membrana
globular formada de glicoproteínas y dos capas de lípidos. Tiene cápsula helicoidal y es monocatenario. Aquí tenemos una bacteria. Cuando es invadida por los virus, se ataca el material genético de la bacteria, se generan las hebras de ácido ribonucleico y empiezan a salir los virus. El proceso se denomina liberación viral. Las bacterias son mucho más grandes que los virus, mucho más grandes que los virus. Entonces, las bacterias se miden en micrómetros, mientras los virus se miden en nanómetros. Características generales. Los virus, en 1884, Louis Pasteur, un químico francés, estaba estudiando el virus de la rabia y al ser una sustancia tóxica la llamó virus, que viene del latín, que significa sustancia venenosa o sustancia tóxica. Posteriormente, en el año de 1892, el ruso Dmitry Ivanovsky estaba trabajando con el virus del mosaico del tabaco y comprobó que podían pasar los filtros de porcelana, o sea que eran mucho más pequeños que las bacterias. Tan es así que es imposible verlos a través de un microscopio óptico, porque como nosotros tenemos una resolución de 1, un microscopio óptico puede amplificar hasta 10.000 veces una bacteria, y por tanto hubo que inventar el microscopio de barrido electrónico, que manda unos haces de electrones y puede amplificar 100.000 veces una partícula. Y por tanto, a partir de allí, después de los años 30, 1930, 1940, se pudo ver el interior de los virus. Bien, los virus vistos a través de un microscopio de barrido electrónico nos permiten ver estas imágenes fluorescentes ya en pantallas grandes de televisores. Aquí vemos un adenovirus. Aquí pueden notar su estructura icosaédrica. Aquí tenemos bacteriófagos. Ya explicamos que es un bacteriófago, que solamente ataca a partículas mucho más grandes que una bacteria. Aquí podemos observar el virus del mosaico del tabaco, que tiene forma helicoidal. Aquí tiene su material genético. Y aquí podemos observar un virus corona, los coronavirus, que tienen una serie de paticas, y esas paticas son básicamente glucoproteínas que les permiten adherirse a las células que van a infectar, como los glóbulos blancos. Los virus son moléculas orgánicas residuales o parásitos obligados que tienen que llegar hasta una célula para poder introducirse en ella, introducir su material genético, que es, ya sabemos, de ADN y de ARN. No son células. Al no ser células, ellos no pueden hacer metabolismo, no responden a estímulos, no tienen mitocondrias para obtener energía. Por tanto, ellos son moléculas que necesitan de una célula hospedero para poder cumplir su único objetivo: replicarse, es decir, formar copias exactas de ellos. Pasan por medio de la ingesta de patos silvestres a aves de corral, a aves de consumo. Se introducen en vectores como cerdos, serpientes, dromedarios, murciélagos, pangolines, entre otros. Son parásitos intracelulares obligados. Para poder sobrevivir tienen que introducirse en una célula de un organismo vector y trasladarse hasta otros organismos. Pueden vivir mucho tiempo en estado latente, es decir, que no tienen necesidad de funcionar ahí mismo, sino que pueden esperar hasta la posibilidad que tengan de empezar a sobrevivir. Aquí se está cumpliendo la selección natural que nos explicaba Charles Darwin en 1859, cuando produjo su libro El origen de las especies, que decía que toda especie requiere de hacer cambios, mutaciones, para poder sobrevivir, para poder adaptarse. Ellos cumplen con esto. Cumple con la teoría de la selección natural, porque su única función es sobrevivir como especie. Infectan
plantas, animales, seres humanos, insectos, inclusive ellos mismos. Las patologías o las enfermedades que pueden producir, tenemos la poliomielitis, el virus del polio, la rabia, el sida, el sarampión, la viruela, los herpes zóster, pueden generar cáncer, hepatitis A, B, C, D, varicela, paperas, dengue, conjuntivitis, diarreas y síndrome respiratorio agudo, intenso o severo, como lo hace el coronavirus. Hacia los años de 1850, 3 profesores de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, James Watson, Maurice Wilkins, Francis Crick, se juntaron con la profesora físico-química inglesa experta en cristalografía Rosalind Franklin, y ellos obtuvieron un modelo tridimensional utilizando rayos X del ADN, que es esta molécula, aquí la pueden observar, es una molécula, la molécula de la vida, se encontraba en el núcleo de las células y es un ácido. Debido a sus componentes de nucleótidos químicos, la llamaron ácido desoxirribonucleico, y ella se encarga de originar hebras de ácido ribonucleico para formar proteínas. Esta fue la estructura que propusieron estos 4 científicos por los cuales recibieron el Premio Nobel de Biología. Nos mostraron al mundo cómo nos reproducimos utilizando este tipo de moléculas, y ahí la pueden ver, es un polinucleótido, polímero de nucleótidos o polímero de nucleótidos, pero si lo podemos ver mejor, observémoslo aquí. Observen la molécula de ácido desoxirribonucleico. Tiene 2 cadenas complementarias de hebras positiva y negativa. Su unidad química son los nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un azúcar de 5 carbonos o desoxirribosa y un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina. Ellas se complementan y se van uniendo, y la molécula se tiene que ir enroscando para poder formar los cromosomas. Entonces, en una parte de la molécula hay una información genética, hay un código genético, y esa parte se le llama locus porque allí se aloja un gen. El gen que permite determinar tus características hereditarias, lo que tú heredas de padres a hijos y lo que vas a enviar a tus hijos y a tus nietos. Esta molécula es una molécula fundamental porque es la que se encarga de la herencia, y en un 99%, y el 1% hace el metabolismo de la célula. Ella es la que se encarga de organizar las proteínas para que se nos forme la piel, los huesos, los músculos, el corazón, el hígado, el páncreas. O sea que nosotros somos proteínas. Cuando el ácido desoxirribonucleico forma los cromosomas, aquí pueden ver uno tridimensional, entonces forma los 23 pares de cromosomas que deben ir metidos en cada una de nuestras células. En total son 23 pares de cromosomas homólogos, y a esto se le conoce con el nombre de cariotipo. En cada célula nuestra hay aproximadamente más de 25.000 genes. Y esos genes, con unos 5 o 6.000 formamos la especie humana, formamos el organismo humano. Aquí lo pueden ver, con 5 o 6.000 genes, y el resto de genes se denominan genes basura, que hemos ido acumulando a través del tiempo en las pandemias anteriores, las enfermedades, los estallidos de volcanes, los terremotos. Toda esa información se conserva en los genes. Algunos genes arrancan a funcionar y generan enfermedades, pero ahí pueden ver que una criatura de un ser humano se forma aproximadamente con 5.000 genes. El resto de genes no funcionan porque nosotros somos formados con aproximadamente unos 25.000 para transmitir características hereditarias. El cariotipo debe tener, si es el caso de una mujer, tiene los cromosomas XX aquí, el par 23, y si es el caso de un varón, los cromosomas XY, ¿sí? Ahí va toda la información
genética. Por tanto, los virus que son de ADN deben ser estudiados por la biología molecular. Y se puede seguir la trazabilidad de dónde empezaron, cuál es el origen, cuáles son los vectores y tal. La estructura orgánica del virus del herpes, la gripa y el SIDA, que son básicamente coronavirus, y se les denomina como son infecciosos viriones. Tienen una envoltura transmembranal de glucoproteína. Y esa glucoproteína es la GP41. Existe otra glicoproteína que es la GP120. Eso es lo que le va a permitir al virus penetrar en un glóbulo blanco, que ellos tienen unas proteínas específicas para recibir este tipo de virus. Tenemos una membrana protectora del núcleo asociada a dos capas de lípidos. Y aquí tenemos, se le conoce con el nombre de retrovirus, está hecho de ácido ribonucleico. Tiene entonces una membrana de dos capas de lípidos y tiene un núcleo o nucleocápside, esto que ven aquí, formada por unas sustancias llamadas capsómeros, que protegen el material genómico viral. Y se requieren tres proteínas: la retrotranscriptasa, la proteasa y la integrasa. Estas tres van a ser fundamentales para que el virus pueda invadir un glóbulo blanco. Aquí pueden observar la misma estructura, pero del virus de la síndrome de inmunodeficiencia adquirida o virus de inmunodeficiencia humana. Aquí tienen el mismo material de ácido ribonucleico, una cápside, una protección nuclear, las glicoproteínas, la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. Él solamente va a penetrar en linfocitos T, que son parte de nuestro sistema de defensa, y los que tienen una molécula llamada CD4. También nuestro sistema de defensas está formado por linfocitos B, células de memoria, monocitos y anticuerpos. Aquí pueden observar un glóbulo blanco. Un glóbulo blanco tiene una membrana, tiene que tener unas células receptoras del virus de VIH, porque si no, el virus no va a entrar hasta esta célula que hace parte de nuestro sistema inmunológico. Como ya hemos nombrado, linfocitos T, linfocitos B, células de memoria, anticuerpos, hacen parte de nuestro sistema defensivo. Constantemente están luchando contra virus y bacterias que tratan de penetrar en nuestro organismo. Lo que hace el virus es penetrar. Y dejar una corona cuando ya ha introducido su material vírico. Ahí lo pueden observar, y de allí recibieron el nombre de coronavirus. Ahí lo pueden observar. Ahora vamos a ver el proceso de replicación que se hace cuando el virus penetra en un glóbulo blanco. Eso lo vamos a observar ya. Si nosotros comparamos el tamaño de una bacteria con su material nuclear, sus fimbrias, sus flagelos que le permiten moverse, comparado con un virus, pues un virus sería un puntico aquí. Las bacterias se miden en micrómetros, o sea, una millonésima parte de metro, mientras los virus se miden en nanómetros. Un nanómetro equivale a 1 por 10 a la menos 9 metros, o sea, 0,0, una millonésima parte de metro. Los virus están entre 20 a 425 nanómetros. Por ejemplo, un parvovirus tiene 20 nanómetros, que equivale en metros a 0,000. Se aleja mucho del metro, 20 metros. El virus del Zika, 45 nanómetros, 0,00045. El virus del VIH, 120 nanómetros, 0,080 ceros antes del 120. Un bacteriófago del tipo T4, el del SIDA, 225 nanómetros.
y un mimivirus 400 nanómetros, y un coronavirus está entre 80 y 160 nanómetros. O sea que son sustancias muy, pero muy pequeñas, porque son moléculas de carácter químico y por tanto no las podemos ver. Mire, si nosotros hacemos un análisis del aire, aire hay en todas partes, lo respiramos en todas partes. El aire está hecho en un 78% de moléculas de gas nitrógeno, 21% de gas oxígeno, 1% de gas carbónico, monóxido de carbono y otras moléculas de sulfatos, sulfitos, nitratos, nitritos e inclusive carbonatos. En el aire está lleno de moléculas y además hay trazas de argón, de gases nobles, argón, neón, criptón, xenón y radón. El aire está entonces lleno de moléculas, pero no las podemos ver, pero sí las podemos sentir. Miren, observen cómo el aire al penetrar en las aspas del ventilador, cuando ellas viajan pierden energía cinética y por eso me refrescan. Pero el aire, aunque no lo vemos, sí lo podemos sentir, y más cuando el aire puede viajar a 100 kilómetros por hora, 200, 300 y generar tornados y genera muchos daños en las casas, en las ciudades, destruye grandes áreas cuando viaja a más de 300 kilómetros por hora. Entonces no lo vemos, pero lo podemos sentir. Así pasa con los virus, absolutamente ultramicroscópicos, pero cuando se manifiestan pueden generar enfermedades de todo tipo. Listo. Ya. Existen virus con envoltura superficial transmembranal de glucoproteínas. Se llaman virus con cubierta, como el caso del herpes, es un virus de ADN, y el virus de la influenza, un coronavirus, es de ácido ribonucleico. Existen virus desnudos, no tienen cubierta y por tanto solamente tienen cápside, como el caso del parvovirus, que está hecho de ADN, y el caso del poliovirus, que genera la poliomielitis, que tiene una cápside hecha de ácido ribonucleico. Es decir, baje aquí, no tienen esta cubierta, solamente tienen cápside. Los virus, cuando tienen envoltura externa, pueden ser de ADN o de ARN. Se clasifican en cubiertos y desnudos. Los cubiertos pueden generar la hepatitis B y los herpesvirus, como el herpes zóster. Los virus de ácido ribonucleico pueden generar en nuestra niñez rubeola, sarampión, influenza o resfriados, hepatitis, y allí pertenece el retrovirus del VIH. Ahora vamos a explicar qué es un retrovirus. Y los desnudos, como el parvovirus humano B19, el adenoxivirus, que son hechos de ácido desoxirribonucleico, pero están desnudos, solamente tienen cápside. Y aquí vemos los virus de ácido ribonucleico desnudos, sin envoltura externa, como los enterovirus, el de la hepatitis A, el rotavirus y el de la poliomielitis. Los virus tienen que invadir una célula, y por tanto esa célula tiene que tener unas moléculas receptoras en la membrana celular. Por ejemplo, para que entre un virus de gripe, la molécula receptora es el ácido siálico, que actúa sobre las glucoproteínas. Para que entre el virus de la rabia tiene que haber un receptor de acetilcolina. El VIH necesita unas moléculas llamadas CD4 en linfocitos T. Y la encefalocarditis necesita que la célula hospedero tenga moléculas de glucoforina. Bueno, vamos a entrar en el proceso del ciclo vital o replicación viral que tienen estas partículas. Tienen dos ciclos: el ciclo lítico de 5 etapas, fijación, penetración, biosíntesis, maduración y liberación de los nuevos virus. El ciclo lisogénico
que es el estado latente sin madurar, que van a tener algunos de ellos que no van a salir de las células hasta que haya un estímulo químico que permita integrarse de nuevo al ciclo lítico para volver a salir. Este es el ciclo de replicación de los virus. Si aquí vemos entonces un virus de VIH, él tiene que llegar a fijarse a través de glucoproteínas. Ya sabemos que la 120 y la GP41 le permiten meterse dentro del glóbulo blanco. Luego penetran su material genético y ¿qué hacen? Entonces, estos virus son de ácido ribonucleico y tienen hebras hebras positivas de ARN. Lo que hace la transcriptasa inversa es volverlos dobles de doble cadena, o sea, bicatenarios. Y la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa hace el proceso inverso que hacen el ADN en nuestras células, que es a partir de ADN formar ARN. Pues bueno, los virus hacen lo contrario. A partir de ARN forman ADN y por eso algunos se llaman retrovirus. Entonces aquí tenemos que ya la doble molécula bicatenaria de ADN penetra hasta los cromosomas los cromosomas del glóbulo blanco y hace que se forman una serie de hebras. Y estas hebras, la proteasa hace que se forme de nuevo la cápside y cuando salen el glóbulo blanco le permite formar de nuevo la membrana transmembranal y por tanto el virus en este proceso madura, aquí se replica, hay una transcripción genética y luego sale a infectar nuevas células. Cuando la proteasa determina que los virus no pueden madurar, ellos entran en un proceso lisogénico, y no maduran sino hasta que haya un estímulo como luz ultravioleta que hace que vuelvan y se repliquen. Lo que ocurre en el SIDA es que este ciclo lisogénico se puede demorar de 4 a 10 años para generar ya los efectos de la enfermedad. Entonces aquí pueden ver, también existe la posibilidad de inventar una vacuna inhibiendo la función de la proteasa. Y esa es una forma de vacunar para que los virus no maduren. Y entonces aquí introducen unas proteínas que van a inhibir la acción de la proteasa y con ayuda de retrovirales se puede detener la enfermedad del SIDA. Entonces ahí pueden ver cómo se replica el organismo cuando infecta un glóbulo blanco que tiene que tener proteínas de CD4 para poder recibir el virus, las paticas de glucoproteínas de la célula del virus que lo va a infectar. Bueno, miremos. Las enfermedades virales pueden ser transmitidas sexualmente, las que se transmiten a través de fluidos como el SIDA, las verrugas, el herpes genital. Tuvimos en la infancia enfermedades como varicela, paperas, sarampión. Hemos tenido cada 6 meses podemos tener una gripe o un resfriado común porque este tipo de virus son estacionales y solamente actúan en estaciones de invierno y por tanto pueden generar una gripe y cada 6 meses, como son de ARN, pueden cambiar su material genético, mutan. O sea que habría que inventar una vacuna para que cada 6 meses que ellos cambien su material genético, podamos liberarnos de gripes y de influenza. Enfermedades cutáneas generan verrugas, herpes, lo que generan en el aparato digestivo, gastroenteritis, diarreas. Las enfermedades del sistema nervioso son la poliomielitis, cuyos virus atacan los axones de las neuronas y destruyen los nervios raquídeos y dejan que la persona no pueda funcionar, tenga inmovilidad total. La rabia y la inflamación del encéfalo por virus, encefalitis. Otras enfermedades que producen los virus son la viruela,
la fiebre hemorrágica, que es una hemorragia que se da cuando entra el virus de Epstein-Barr, descubierto en 1984, virus de ébola, y que causó muchas muertes en el occidente de África. También pueden generar cáncer, hepatitis, fiebre amarilla, dengue, conjuntivitis, hepatitis C. ¿Cómo nos podemos contaminar? Entonces, por contagio sexual a través de fluidos, por inhalación o por gotas, por transmisión oral de alimentos a través de saliva, a través de alimentos, de bebidas contaminadas, a través de nuestro tejido cutáneo directo por la piel, a través de inyecciones, por picadura de insectos y por transmisión placentaria, es decir, cuando la madre a través de la placenta le pasa el virus del VIH al bebé. Existen miles de tipos de virus. Entonces el hombre los utiliza para hacer biología molecular o ingeniería genética. El OX174 se utiliza en la replicación de ADN, es de doble hélice, infecta a la bacteria Escherichia coli, una bacteria que permanece en nuestros intestinos y puede generar daños muy graves en nuestro interior también. El SB o papovavirus de cápsula icosaédrica, así como de cápsula icosaédrica, ¿sí? Con ADN tiene unos 5.243 nucleótidos, afecta a las células animales. El bacteriófago M13 contiene 6.400 nucleótidos. El adenovirus de ADN, que es tiene cadena bicatenaria, o sea, de doble cadena. El virus de la hepatitis B es un retrovirus de ADN con doble hélice, ataca animales. El virus Sendai paramyxovirus permite fusionar células de ratón con células humanas y de esta manera nos permite buscar un determinado gen en un determinado cromosoma. Los hepatnavirus son los virus que generan hepatitis B y D. Los herpesvirus que causan la varicela y el herpes zóster. El virus del mosaico del tabaco produce manchas necróticas en las hojas del tabaco y destruye las cosechas. Fue estudiado por Dmitry Ivanovsky en 1892. Los postvirus producen la viruela de ADN. Los papilomavirus producen las verrugas y se asocia con cáncer de cuello de útero. Los flavivirus causan dengue, hepatitis, encefalitis, entre otras. Son de ácido desoxirribonucleico. Y los filovirus que producen la fiebre hemorrágica, como el virus del ébola, y es de ADN. Bueno, entre las epidemias recientes tenemos en 1918 la gripe española, el virus de influenza, un coronavirus. Parece ser que apareció en Inglaterra, pero se estaba terminando la Primera Guerra Mundial y los soldados del mundo la repartieron por todo el mundo, llegaron a Estados Unidos y hubo más de 50 millones de personas que murieron de esa pandemia. En 1957 la gripa asiática, miren ya los nombres de los virus, H2N2, 1.100.000 fallecidos, apareció en Singapur. En 1968 la gripe de Hong Kong, H3N2, que se formó en el sur de China y pasó a través de las aves de consumo, 1.000.000 de fallecidos. En 1997 la gripe aviar H5N1 apareció en Hong Kong, mortalidad del 33%. En 2003 el SARS, síndrome respiratorio agudo, grave o intenso, apareció en Guangdong, China, 812 muertos, el vector fueron los murciélagos. En 2009 apareció la influenza porcina H1N1 en Estados Unidos. Esta epidemia fueron los cerdos, fallecieron 500.000 personas. En 2012 el MERS-CoV o síndrome respiratorio del Medio Oriente, fuente los dromedarios, apareció en Arabia Saudita con 817 muertos confirmados. En 2013, una gripe aviar aparece en el mercado de aves de Camboya, un mercado sin asexia, donde los animales están tirados en el suelo, y al virus se le denominó H7N9.
Y por último, la última que conocemos, el SARS-CoV-2, que genera la enfermedad llamada COVID-19 en el año de 2020, o sea, aparece entre noviembre y diciembre del año pasado en Wuhan, provincia de Hubei, mercado de mariscos de China. Es un coronavirus que mide de 80 a 160 nanómetros, no es ni muy grande ni es muy pequeño. Es un ribovirus. Al ser un ribovirus es de ácido ribonucleico monocatenario con hebra positiva y con envoltura membranosa externa de un corona. Bueno, los virus son estructuras químicas fascinantes. Es el mundo de la biología molecular y sus formas pueden ser icosaédricas, poliédricas, simétricas, asimétricas. Entonces aquí tenemos un adenovirus con cápsula membranosa y en su interior tiene una molécula de ADN. Estas paticas que tienen acá son para poder adherirse a la célula hospedero. También entonces tenemos, por ejemplo, la forma de un coronavirus que básicamente es más parecido a un glóbulo blanco, pero aquí lo que quisimos representar fueron las moléculas de glucoproteínas que se aferran a las células receptoras para poder invadirlas. Aquí tenemos un macrófago que solamente invade bacterias con su cabeza icosaédrica, con su cuerpo helicoidal, ¿sí? Con su cola helicoidal, con su cuerpo lleno de 6 espigas y por tanto cuando penetra en la bacteria se aferra y le introduce todo su material génico. Hemos hecho varias formas de virus para que los niños las puedan replicar en la casa con ayuda de los padres. Este mundo de los virus es un mundo especial y nos encantaría que la gente viera el video, lo repitiera para que fueran viendo cada uno de los pasos. Luego les enviamos a través de un video cuál es su replicación, pero ya van a entender muy bien cómo lo hacen para poder sobrevivir en este mundo de la Tierra, este mundo de seres vivos tan especial que tenemos aquí en nuestro hábitat y por tanto estamos acompañados desde hace miles de años de estas partículas que no se sabe cuándo se aparecieron, si fue antes de la aparición de los seres humanos o fue cuando se formaron las bacterias o fue que quedaron libres en la naturaleza y ellos para poder sobrevivir tienen que llegar hasta células especiales porque ellos son los hospederos específicos para que los virus puedan sobrevivir. Un abrazo, mi nombre es Julio Arnoy Vega Salgado, estaremos comunicándonos después. Gracias.